Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a nuestro último encuentro sobre el concepto de la angustia. Bueno, habíamos quedado en la 270 y... 270 y... 277 tengo yo. 277. Bueno, ¿quieren que arranque? ¿A leer? Dale, te escuchamos, Tincho. Bueno, esperen que comparto aquí. Compartir pantalla. Ahí está. Bien. Así. Ahí está. Bueno. Por todo ello, al formarnos para la fe, la misma angustia irá extirpando precisamente lo que es típico producto suyo. La angustia descubre el destino, pero en cuanto el individuo pretenda confiarse al destino, la angustia cambiará dirección y mantendrá alejado al destino. Pues tanto el destino como la angustia, y tanto la angustia como la posibilidad, no son más que fórmulas mágicas. Por eso, mientras que en relación con el destino, la individualidad no se transforme a sí misma de la manera aludida, nunca dejará tampoco de conservar un cierto resto dialéctico, que ninguna finitud podrá exterminar. Esto es tan evidente como que jamás perderá su fe en la lotería el individuo que no la pierda por convencimiento íntimo, sino solamente perdiendo una y otra vez siempre que juega un décimo. La angustia entrambasa, con toda presteza, tan pronto como el individuo quiera escabullirse de algo o enjuagarse en algo, e incluso tratándose de la cosa más insignificante. La cosa en sí misma quizás sea una bagatela, y vista desde fuera, desde el ángulo de la finitud, quizá el individuo no pueda sacar ningún partido ni aprender nada de ella. Pero la angustia no se anda con titubeos, sentencia en corto, impone enseguida el triunfo de la infinitud y de la categoría, con lo que el individuo queda desarmado. Muy bien puede suceder que semejante individuo no tema el destino en el sentido externo, sus avatares y sus derrotas, pues la angustia misma que hay en él ha suplantado con su labor educadora al destino y en consecuencia se lo ha arrebatado todo, absolutamente todo, como ningún destino se lo puede quitar a uno. Sócrates afirma en el Crátilo que es una cosa terrible ser engañado por uno mismo, ya que entonces siempre se tiene al embaucador en casa. Así también podemos afirmar nosotros que es una dicha inmensa tener en la propia casa un engañador de la talla de la angustia, que nos embauca de una manera piadosa y constantemente está como destetando al nulo antes de que la finitud haya tenido tiempo de ejecutar ninguna de sus chapuzas. Este tema guarda una relación especial con la situación de nuestra época. En ella, por un lado, no es nada fácil encontrar una personalidad que esté así educada por la posibilidad. Pero por otro lado, nuestra época encierra una peculiaridad magnífica para todas aquellas personas que tengan un cierto fondo y deseen de veras conocer el bien. Porque cuanto más pacífica y sosegada sea una época, cuanto con mayor exactitud todo siga en ella su curso regular, hasta tal punto que el bien llegue a alcanzar su recompensa en este mundo, tanto más fácilmente podrá engañarse el individuo en lo que atañe a sí mismo, no sabiendo a ciencia cierta si todas sus aspiraciones no perseguirán en definitiva un fin meramente finito, por muy bello que éste sea. Tal no es, desde luego, el cariz de nuestra época.
En los tiempos que corremos no se necesita ni siquiera haber sobrepasado los 16 abriles para comprender que el que ahora tenga que subir al tablado del teatro de la vida se asemeja muchísimo a aquel hombre que en el camino de Jericó cayó en mano de los ladrones. Entiendo que acá hace una llamada a Lucas, supongo que será la parábola del buen samaritano, ¿no? Supongo. Sí, sí. De ahí que el hombre no quiere hundirse en la miseria de la finitud. Perdón. De ahí que el hombre que no quiere hundirse en la miseria de la finitud no tenga más remedio hoy en día que lanzarse con todas sus fuerzas hacia la infinitud. Con esto viene a ser como una orientación preambular en estrecha relación con la educación propia de la posibilidad. Claro que esta orientación sería completamente nula si no fuese por la misma posibilidad, en cuanto ésta colabora a que aquella se lleve a cabo. Así las cosas, y una vez que la prudencia humana haya puesto en práctica todos sus innumerables cálculos y hasta cree haber ganado ya la partida, sobreviene la angustia, cuando en realidad todavía no se ha perdido ni ganado la partida, y le hace una cruz al mismo diablo. En llegando a este punto, ya no puede nada la prudencia humana, y sus combinaciones más hábiles desaparecen como una broma ante el nuevo caso que la angustia acaba de formar, recurriendo a la omnipotencia peculiar de la posibilidad. La angustia está siempre presente, incluso cuando se trate de la cosa más insignificante, y tan pronto como el individuo, haciendo únicamente alarde de astucia, pretenda darle un giro distinto a la cosa, o tan pronto como aquel quiera zafarse de algo y todas sean probabilidades a favor de su éxito, ya que la realidad nunca es un examinador tan exigente como la angustia. Si el individuo la rechaza, so pretexto de que la cosa en cuestión es una bagatela, entonces la angustia convertirá esa bagatela en una cosa importante, del mismo modo que el lugar de Marengo alcanzó importancia en la historia de Europa en virtud de la gran batalla que allí se librara. Sin embargo, una individualidad nunca quedará plenamente libre de los lazos de la prudencia mientras ella misma no los desate todos de la manera indicada. Pues la finitud no hace más que explicar las cosas de un modo parcelario, nunca totalmente. Y por lo tanto, el individuo que guiado por la prudencia no hizo más que equivocarse en su vida, cosa que si se atiende a la realidad resulta inconcebible, puede muy bien echarle la culpa de sus equivocaciones a la prudencia misma, y en consecuencia se esforzará por ser todavía más prudente en el futuro. Nos queda poquitísimo. ¿Hacemos un pequeño stop acá o rematamos? ¿Qué dicen? Remata, dale la estocada. Sí, para mí también. Seguimos hasta el Le damos final. la estocada final. La angustia, con la ayuda de la fe, educa al individuo para que descanse en la providencia. Y lo mismo acontece con la culpa, que es la otra cosa que la angustia nos descubre. Está perdido en la finitud quien solamente por la misma finitud llegue a conocer su culpabilidad. La cuestión de si un hombre es culpable no se puede resolver finitamente, a no ser de un modo externo, jurídico y sumamente imperfecto. Por eso, quien llegue a conocer su culpa solo por analogías con sentencias policíacas o de los tribunales de justicia, nunca comprenderá propiamente que él sea culpable.
porque si un hombre es culpable, lo es infinitamente. ¿Qué acontecería, por tanto, con un individuo semejante, solo educado por la finitud, si no fuera condenado como culpable por la policía o por la opinión pública? Que se tornaría eo ipso una de las cosas más ridículas y lastimosas que podamos imaginarnos en el mundo, o sea, un modelo de virtudes que aventajaría un poco en bondad a la mayoría de las gentes de la feligresía, pero a quien le faltaba aún bastante para ser tan bueno como el párroco. ¿De qué ayuda no iba a estar necesitado en la vida un tipo semejante si ya antes de su muerte se le podía incluir en una colección de vidas ejemplares? De la finitud se pueden aprender muchas cosas, pero no a angustiarse, a no ser en un sentido muy mezquino y pernicioso. En cambio, quien de veras haya aprendido a angustiarse, podrá muy bien iniciar un ritmo de baile cuando las angustias de la finitud cierren su corro plañidero o cuando los discípulos de la misma pierdan la razón y los ánimos. En este aspecto nos solemos engañar con no poca frecuencia en la vida. El hipocondríaco siente angustias por cualquier pequeñez, pero empieza a respirar cuando aparece lo importante. ¿Y por qué? Porque la importante realidad no es nunca tan espantosa como la posibilidad que él mismo ha conformado, habiendo consumido todas sus fuerzas en esa tarea conformadora de la posibilidad, mientras que ahora, frente a la realidad, puede concentrar íntegramente todas sus fuerzas. Sin embargo, el hipocondríaco no es más que un autodidacta imperfecto en comparación con aquel que es educado por la posibilidad. La razón de esta imperfección reside en el hecho de que la hipocondría depende en parte del cuerpo y es, consiguientemente, algo incidental. Quiero leer esta nota. Hamann toma, pues, la palabra hipocondría en un sentido más elevado cuando dice: esta angustia en el mundo es, a pesar de todo, la única prueba de nuestra heterogeneidad, pues si nada nos faltase, no lo haríamos mejor que los paganos y los filósofos trascendentales, los cuales no saben nada de Dios y están encandilados como unos necios por la amada naturaleza. Si no nos faltase nada, tampoco tendríamos ninguna nostalgia. De ahí que esta impertinente inquietud, esta santa hipocondría, sea quizá el fuego con el que hemos de salar a los animales destinados al holocausto, preservándonos así de la corrupción del siglo en que vivimos. El verdadero autodidacta, cabalmente por serlo y en la misma medida en que lo sea, es teodidacta, según nos ha dicho otro escritor. O digamos, para no emplear una expresión de tan marcado sesgo intelectual, que aquel es, no sé, y en el mismo grado, otra palabra, y acá hay una llamadita. Dice, la primera expresión significa en realidad el que cultiva personalmente la filosofía, a semejanza del labrador que cultiva la tierra con sus propias manos y no con la de los criados. La segunda expresión, por analogía, viene a significar el que trabaja al servicio de Dios o con la ayuda divina. Por eso, quien en relación con la culpa esté educado por la angustia, nunca podrá descansar hasta que lo haga en la providencia. Aquí termina esta investigación, precisamente en el mismo punto en que empezara, pues la angustia pasa a ser el objeto de la dogmática tan pronto como la psicología haya acabado con ella. Fin.
Yo también quería aplaudir. Pensé que habías levantado la mano para hablar, bien. Ah, no, a mí me pasó lo mismo. Quería aplaudir. Bueno, vamos a comentar este tramo final y después algún comentario general del libro, si quieren. Pero realmente Kierkegaard lo ha hecho otra vez. Te deja siempre a las puertas de... No concluye jamás. Y eso es interesantísimo porque justamente si todo este último tramo habla de ser educados por la posibilidad, el texto es un texto que queda abierto a nuevas posibilidades de seguir investigando el tema, no cierra, no plantea justamente, bueno, llegamos hasta acá porque la psicología más no puede, la única manera de que el ser humano se libere de su angustia ya tiene que ver con un vínculo con la providencia, y eso es asunto de la dogmática, ¿no? Eso, o sea, ya se corre a un ámbito más vinculado a la fe. Ya no es tarea de este psicólogo experimental que fue Vigilius Aufniensis, el vigía de Copenhague, o el vigilante del puerto, también puede ser la traducción, que estuvo despierto ahí, ese psicólogo experimental que está atento, despierto, a todas las vicisitudes y todos los rincones que nos hace recorrer, más que el concepto de la angustia, su experiencia, ¿no? Y plantea el desafío de ser educado por la posibilidad, que es siempre un vínculo con la infinitud, nunca un vínculo con lo finito. Por eso en el fondo mismo de todo ser humano, incluso cuando tenga resueltas sus aspectos más vinculados a lo finito o a lo temporal, hay un fondo angustioso que siempre está, ¿no? O al océano ahí, moviendo todo, ¿no? Sacudiendo todo. Y me encanta esta cita de Hamann que quisiste leer, Tincho, porque plantea algo que para Kierkegaard es indispensable, y que va a ser retomado después por otros autores como Rosenzweig, por ejemplo, que es la heterogeneidad del ser humano con el mundo, ¿no? Y acá es donde también plantea un desapego con respecto al paganismo y las teorías más elevadas del paganismo, como por ejemplo el estoicismo, que en algún momento lo tocamos. Y es que el hombre es naturaleza, pero no es nunca solo naturaleza. Porque si lo fuera, no habría angustia. Claro, está completito. Ya está. Queda cerrado sobre su naturaleza, sobre su propia finitud, pero como el hombre está determinado en cuanto a espíritu, hay un fondo angustioso de que nadie jamás puede escapar. Y por eso la verdadera tarea de la libertad y del ser educado por la posibilidad, que siempre es mayor y más difícil que la realidad misma, Eso es está bueno. el de aprender a... Lo decías en el encuentro anterior, ¿no? Lo dice Kierkegaard ahí en este capítulo, ¿no? Sí. De que la realidad puede ser durísima, pero la posibilidad siempre es más dura, ¿no? Digo, yo justamente cuando cortamos les contaba que el martes pasado falleció un amigo, y esa es la realidad, es durísima, la estamos transitando, pero siempre puede ser peor, es decir, mañana pueden fallecer dos. Si uno se deja guiar por la posibilidad abierta siempre es más angustiante. Se ríe Adrián, pero es cierto. O sea, realmente, la tragedia, después de esto que pasó con mi amigo, acá se inundó Bahía Blanca, murieron 16 personas, hay dos niñitas que todavía no encuentran. Es decir, siempre la realidad puede ser superada por la posibilidad. Y ese fondo angustioso puede ser profundamente educador en la medida en que uno aprenda a angustiarse.
Entonces nos deja ahí en la puerta, eso la sensación. Otro autor que hace mucho esto es Kafka, ¿no? Kafka también te lleva y te deja ahí, te deja en la puerta, después arreglate. Me da esa impresión. Es un autor que tiene un profundo respeto, Kierkegaard, por el lector. Te obliga a una actividad no solo intelectual, sino espiritual también para poder hacerle frente a los problemas que plantea. Me encanta, José Miguel siempre tira. Y habría que preguntarle a los chimpancés si sienten culpa o angustia. Sí, mira, Graciano, yo quería decir algo respecto de que para mí queda muy claro esta contraposición o esta, digamos, relación que él establece con el destino. A mí me queda muy claro cuando él habla del destino, porque el destino clausura toda posibilidad de libertad, y él habla, bueno, que la angustia es la posibilidad de la libertad, es decir, sería incluso hasta más fácil, entre comillas, decir, bueno, está todo predeterminado, es así, te la tenés que bancar, etcétera, etcétera, etcétera. No, hay está bien que para Kierkegaard tiene que ver, lógicamente, con la doctrina cristiana, y uno puede decir, bueno, claro, él habla de la angustia y la posibilidad de la libertad, y siempre lo hace teniendo en cuenta, bueno, que tiene que ver con la fe, con el cristianismo, etcétera. Lo digo poniéndome en abogado del diablo, ¿no? Para la redundancia. Pero digo, aún con eso, digamos, la angustia como síntoma o como, digamos, como él lo ha visto, es de una profundidad psicológica muy grande. Porque si no, es dejar todo en manos de algo que ya está prefijado y nosotros no tenemos nada más que hacer como ovejitas, bueno, cumplir lo que han dictado los dioses, como pasaba, digamos, con los griegos, por lo cual, digamos, yo respeto mucho también a los griegos como Kierkegaard, pero me parece que a mí me queda claro esto de la angustia como posibilidad de libertad vinculado con el destino, ¿no? Totalmente, clarísimo, Rick. Estaba pensando en lo de José. Perdón, me quedé pensando en lo de José. Un simio no siente angustia y se me venía a la mente las situaciones en las que, no sé, pensaba más en un perrito, porque yo simios no he visto mucho. Pero, y su llanto, ¿no? Cuando de golpe, no sé, vos lo mirás al perro y como, viste, che, ¿quién hizo esto, no? Como, viste, que parece que los perros te entienden, ¿no? Que vos decís, che, ¿quién rascó el sillón? Y el perrito te mira con una cara así como de, casi que llora. Y eso se parece como a la experiencia como del miedo, ¿no? Pero la angustia es una experiencia que se conecta con que algo no sea. No sea, no alcance, no colme, desaparezca, falte. Y me parece que para eso es como que hay una elaboración, digamos, ¿no? Que me parece que yo diría que un simio no puede hacer, ¿no? Porque le falta el lenguaje. Claro. Y que el lenguaje tampoco colma. Claro. Digamos, el lenguaje no logra atrapar la cosa. Sí sé. Me gustó mucho esto que dijiste del ejemplo de que el lenguaje no alcanza, aunque es lo único que tenemos. Pero si vos pensás, el lenguaje es como bajar a números discretos una expresión infinita. O sea, el sentimiento es infinito. Cuando vos lo tenés que trasladar al lenguaje es una reducción.
Claro. Entonces quedan muchas cosas afuera y nosotros estamos acostumbrados a que solo se puede conocer mediante el pensamiento. Y damos por hecho que los animales no piensan. Bueno, no piensan, pero ellos bueno, parece evidente que sienten. Y el sentimiento también es una forma de conocer que ha quedado muy desprestigiada por la ilustración, etc. Y en relación a esto que decías, ¿sabes? Me hiciste pensar que al principio del capítulo él dice que nosotros no somos ni bestias ni ángeles, algo así. Me quedó eso. Y es como que estamos, como cuando cae una moneda y vos estás al medio, que cuando cae parada la moneda, bueno, no estás ni de un lado ni del otro. Y lo que dice que hay que atravesarla. No son las palabras de él, sino lo que me quedó en la cabeza del capítulo anterior. Y es por eso que la angustia, o sea, yo lo que entendí como que no se va a poder eliminar, ni es una cuestión que hay que superar, sino que hay que, como él dice, educarnos en la angustia, pero hay dos tipos de angustia, una que es buena y otra que no. Y la que es buena, digamos, es la que nos deja en manos de la fe, porque solo mediante la fe nosotros podemos, digamos, soportar la posibilidad que abre una infinita eternidad, ¿no? Sin digamos, ser presos de la exterioridad, porque él habla de los juicios de los que a veces somos presos, de los juicios exteriores. Yo pensar eso. Buenísimo. José Miguel. Porque después de la especie de definición que ha hecho de la angustia Martín, me surgen otras cuestiones, ¿no? Me surge la pregunta, por ejemplo, ¿es más angustiosa la soledad que la propia muerte? Es una cuestión más profunda de lo que parece, ¿eh? No, tremendo. No sé, pero ya me angustié. ya me generó angustia. Vaya. Por eso este libro te deja a las puertas. Nosotros el taller que hicimos hace, no sé, 2 años, fue 3 años sobre la enfermedad mortal, que es un libro hermano de este, porque justamente la enfermedad mortal plantea, hay que morir la muerte, y hay una enfermedad mortal superior a la propia muerte, que tiene que ver con la muerte más profunda, ¿no? En Kierkegaard tiene que ver con la muerte espiritual, ¿no? Con las personas que no están determinadas en cuanto son espíritu, y por lo cual yo me animo a responder esa pregunta, José Miguel, y digo, por supuesto que es peor y más angustiante la soledad que la muerte. Yo creo que el momento, por ejemplo, un momento que en cualquier discurso edificante que hable de este tema se ve, y que no solo en Kierkegaard, sino en cualquiera que haya reflexionado seriamente sobre el abandono de Dios que experimenta Jesús justo antes de morir. Yo creo que nada es más angustiante, porque la muerte ya está, se terminó. Pero ese instante previo donde te sentís solo y abandonado de Dios, donde se da un vaciamiento total, ese instante de la angustia es supremo. Ahora, ninguna verdadera y auténtica libertad puede nacer si no es de la angustia profunda.
Es decir, yo pienso, todo lo que es nacido del espíritu nace de la angustia, porque es el ser humano chocando contra su propia finitud en relación a la infinitud, en relación a lo eterno, en relación a lo posible. La posibilidad de la muerte incluso yo creo que es más angustiante que la muerte misma. Me parece que eso es un tema lo suficientemente profundo como para, yo creo que nadie puede clausurar, ahí te habilito, Rick, pero nadie puede clausurar este tema y decir, no, esto ya está, hasta acá, esto es así, porque es más, Kierkegaard dice, cualquier bagatela, dice acá sobre el final, puede generar un nivel de angustia, que esa bagatela se vuelve absolutamente trascendental en la vida de una persona, ¿no? Pero porque no tiene que ver con esa bagatela. Yo creo que en esto el psicoanálisis pudo profundizar y llegar, ¿no? De que, con esta idea del síntoma, por ejemplo, de que hay algo ahí que está diciendo otra cosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, logro llorar, ¿qué estoy llorando? ¿No? ¿Qué es lo que estoy llorando? ¿Eso que supuestamente me hizo llorar u otras angustias? Y respecto de lo que decía Rick del destino, me pareció buenísimo, buenísimo. Y una anécdota, ayer vino un gomero a arreglarnos las bicis que se nos habían pinchado y me puse a charlar con el gomero y el gomero me decía que la vida se trata de hacerse cargo. Y que él lo hablaba con su hijo y le dice, si yo no me hubiera hecho cargo, porque le estaba educando al hijo, dice, si yo no me hubiera hecho cargo, vos hoy no serías mi hijo. ¿No? Tremendo, tremendo me pareció, ¿no? Y la vida es hacerse cargo. Entonces, claro, el concepto del destino te libera de la angustia, pero en un sentido externo, porque yo no tengo nada que ver con las decisiones que tomé. Me tocó, qué sé yo, ya está, ¿no? Es lo que me tocó en suerte, lo que el destino marcó para mí, pero mucho más angustiante. Es decir, estoy en la situación en la que estoy, cualquiera sea esta, porque lo elegí, porque de alguna manera, consciente o inconsciente, elijo estar en dónde y cómo estoy, con quién estoy, haciendo lo que estoy haciendo. Y la posibilidad te angustia porque decís, podría no haber elegido esto y haber elegido esto otro. Eso te lleva al borde de la desesperación. Por eso, contra la idea de destino, el cristianismo que Kierkegaard ofrece es el de la idea de providencia, que es otro vínculo con lo eterno. No es un vínculo de la determinación del destino, sino es el vínculo de la provisión que se da una vez que vos ya libremente elegiste. Es la experiencia de que esa divinidad está ahí, ¿no? En tu libre elección. Perdón la extensión, Rick. No, muy, muy excelente, Graciano. Yo por un lado quería decir, esto que dijiste al final, tiene que ver, me parece, con los lirios del campo y las aves del cielo, ¿no? Es decir, bueno, ahí está. No te preocupes por el día de la mañana porque Dios, esto de Dios proveerá, ¿no? Y con relación a lo que decía José Miguel, me parece que la muerte, con todo con toda esa carga que tiene para nosotros, justamente porque estamos vivos hasta ahora, es un acontecimiento, ¿no? En términos de lo que diría Deleuze también. Es algo que ocurre y es puntual y está relacionado con esto que dice acá Kierkegaard del hipocondríaco, ¿no? Es decir, el hipocondríaco siente angustia por todo, pero cuando la realidad se impone, bueno, ahí, ya una vez que la realidad entró, bueno, acá tengo que hacer algo,
determinado. Entonces, con relación a lo que decía José Miguel me parece que en la soledad muchas veces uno se entrampa en muchos pensamientos, en muchas cuestiones que tienen que ver, bueno, el hipocondríaco me duele acá, más allá, qué sé yo, qué será de mí, etcétera, etcétera. Pero cuando se presenta algo en términos concretos, bueno, ahí ya se juegan otras cartas, ¿no? Y me parece que está relacionado un poco lo que decía José Miguel con eso del tema del hipocondríaco. Lo curás de palabra, digamos, ¿no? La cura por la palabra. Sí, es interesante. Para mí, cuando habla de la hipocondría, Kierkegaard habla del mismo. Habla del mismo, era bastante hipocondríaco. Sufría mucho su salud y le preocupaba mucho estar bien de salud. Sufrió mucho cuando no podía salir a pasear, a caminar. Pero me parece impresionante. Sí, sí. Una cosa más, además cuando decís destino, decís temporalidad lineal, decís muerte, decís principio, fin. Son todas cosas que no tienen que ver con infinitud ni eternidad. Sí, es. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo, si no hay ningún comentario más específico sobre este último tramo del texto, por ahí estaría bueno hacer así como, si cada uno quiere o desea, o quien desee, plantear en general qué les dejó este taller, qué les dejó la lectura del libro y bueno, de nuestra parte, creo, Tincho, la alegría de poder compartir un espacio de reflexión así, abierto, profundo, recontra profundo y a la misma vez, nada, con la apertura y la sencillez para poder decir, entiendo hasta acá, no entiendo, y quedarnos, como dijimos desde el primer día, con eso, con lo que uno va alimentándose, nutriéndose, cosechando, sin necesidad de querer dar una visión acabada ni sobre el texto ni sobre el autor. Sí, la verdad que yo creo que lo que me deja picando es un poco en relación a todo esto último, ¿no? Mi relación con la finitud. Me hace pensar en mi relación con la finitud. Con lo finito, con lo incompleto, con lo no cerrado, con lo no perfecto. Me hace conectar con esa relación que tengo con eso. Y la angustia que me produce eso. Sí. Me ayuda como a familiarizarme más con la angustia y su inevitabilidad, digamos, ¿no? Y me hace vivirla, bueno, con un poco más de coraje. Eso. Sí, yo lo que diría con relación al texto es un poco lo que Graciano también dijo varias veces, de volver a leer y volver a tener la misma sensación o en todo caso ver que digamos, los conceptos, todo esto que desarrolla, vuelven a cargarse o, no sé, a ser frescos de nuevo otra vez. Y creo que hay muchos, esto que también dijo Graciano, que abre la posibilidad de continuar, de repensar, temas tan fuertes como la angustia, la libertad, la culpa, el destino,
que no son menores en cuanto a nosotros como pertenecientes a la condición humana y a la posibilidad que tenemos de, entendemos, no todos, ir más allá de lo que sería lo animal, lo bestial, etcétera, en tanto que estamos determinados de otra manera, a través del lenguaje, a través de lo que fuere. Pero me parece que eso es lo que diría, que es volver a leerlo con la misma... son textos, también me pueden pasar con otros autores, pero con Kierkegaard es como volver a, no sé si leerlo por primera vez, pero es otra vez, se vuelven a cargar los conceptos, no sé cómo decir, es algo que me pasa. Sí, hay autores que uno los lee y ya entiende el concepto y bueno, por acá o por allá más o menos puedes profundizar el mismo concepto. Acá se vuelven a abrir, se revitalizan, encontrás otro aspecto. Está también, como es un autor que te habla a vos, que me habla a mí, así, en singular, también está muy vinculado al momento en el que uno relee o lee los textos, ¿no? Es como muy vital en ese sentido. Bueno, ¿alguien más ahí? Si quiere comentar, a ver qué le dejó el taller, o si cumplió sus expectativas. No, dije que qué fuerte, a mí me dejó así demolido ahorita todo el capítulo final. Digo, para bien, ¿no? Sí me queda así, dejo de nostalgia un poco. Pero como comenté en el anterior encuentro, le encuentro ya sea lo terapéutico o lo práctico, sobre todo este último capítulo sobre la fe, que para mi profesión, como ya lo conté, pues que es la composición musical, la creación artística, que está siempre en ese lugar, en el lugar de la posibilidad, de la infinitud, siempre, cuando estás enfrentando el piano, una partitura, un problema, bla, bla, bla. Y es difícil, bueno, imposible más bien para mí no sentirme ahí. Entonces, lo práctico que le saco es, que chocarlo, ponte un poco, es eso de habitar la angustia y saberse en ella, saber atravesarla, entendiendo entendiendo que tengo a la fe como un método para poder atravesarla, para poder vivirla. Y pues a mí, como dije la vez pasada, pues sí, me libera entender eso. Antes era apabullante, bloqueador. Después haces una pieza y la escuchas grabada y dices, ¿en qué momento hice eso? No te das cuenta cómo pudiste hacer eso. Sí, ver si lo técnico lo hizo, bla, bla. Pero dices, ¿qué espíritu, qué presencia hizo eso? No tienen ni idea. Y eso es lo que angustia. Podré volver a hacerlo, podré volver a lograr, podré volver a atravesar eso. Entonces me llevo más allá de lo religioso, porque yo fui educado como católico, ¿no? Pero saberlo de otro tipo de autores es muy fuerte para mí, pues lo reafirma. Eso. Y pues muchas gracias una vez más a los dos y a todos los que están aquí. Como agradeciendo a la iglesia la pasada por la generosidad de ofrecer su tiempo para podernos hacer entender este tipo de textos que no están sencillos. Muchas gracias. Gracias. Adrián. Nos vemos en el que sigue. ¿Cuándo es el que sigue? Adrián, te quería decir algo con relación a, no recuerdo en qué texto ahora,
pero rastrea lo que dice Kierkegaard sobre la música, que de las artes, claro, sí, claro. De las artes es el más espiritual. Y hay algo hay algo que dice que es muy, muy potente, muy fuerte. Gracias, Rick. Sí, es hermoso. Muchas gracias. Es el arte celestial, es el que se ejecuta en los cielos, ¿no? O sea, en los textos sagrados bíblicos habla de delante de Dios todo el tiempo, los ángeles suenan, están sonando, digamos, ¿no? Hay algo tan etéreo en la música que nos conecta, pero terriblemente con las partes más profundas de nosotros mismos y creo, del mismísimo universo también, ¿no? Entonces, realmente ahí uno toca un ámbito de lo sagrado, que a veces te desborda, ¿no? Y interesantísimo esto que decías último, un texto muy exigente, intelectualmente es muy exigente, pero uno siente cuando lo termina de leer, más que la exigencia desde la mente, desde el entendimiento, te exige te confronta vitalmente, o sea, si lograste entender un montón de esas cosas que dice, o alguna de todo ese montón de cosas que dice, quedás dispuesto para otro modo de vida, y hay una confesión, retomo terapia, yo el viernes después termina el taller y retomo terapia, porque quedás así como... a mí me llegó, le quiero decir esto también a mi amigo Tincho, delante de todo, respecto del agradecimiento, a mi agradecimiento con Tincho que me desafió, sabía que no le estaba ladrando a ningún sordo y la lechuza que estaba cascoteando, fue un sí rotundo ahí al toque, buscamos día y horario, en un momento muy, muy complicado para mí, desde todo punto de vista, de organizarme y poder abrir este espacio, y fue la mejor decisión que pude tomar, porque la verdad que gracias, Tincho, por el desafío, porque realmente es tan necesario, tan necesario esta pausa, y cuando uno se pone a pensar es 1 hora semanal, pero todo lo que te deja el resto de los días, ¿no? Así que bueno, nada, hacerse cargo de la angustia. Sí, José Miguel, sí, fue una pérdida dura, y lo es, y como toda pérdida, ¿no? Es así. Sí, te escuchamos. Bueno, yo también quería agradecerles a los dos. No conocía a Kierkegaard y cuando inicié el taller no tenía mucha ilusión de que iba a llegar a terminar el libro. Y ustedes con su constancia, tanto Martín como vos, Graciano, lo lograron, digamos, de algún modo acompañarnos y llevarnos hasta el final. Me encantó el libro, me quedo... 3 cosas puedo decir que me quedaron. Una sobre el pecado original, que nunca había entendido por qué éramos todos pecadores, y bueno, él lo resolvió y me encantó el por qué. Y después sobre el niño y su creatividad. Y esto último que también comparto con Adrián, que el último capítulo es increíble, te provoca un caos mental que es maravilloso. Gracias, chicos. Bueno, también les quería agradecer porque había intentado empezar, la verdad que terminar el libro muchas veces y nunca pude. Y siempre me trababa en el mismo lugar y bueno, leerlo en conjunto fue... sí, ahora que terminó, me di cuenta que yo quería como llegar a que me resuelva algo con la salvación. Y bueno, me deja como más... pero después de cada martes volvía a retomar el libro y me permitió abrir mucho más, porque la verdad que solo es muy difícil leerlo, muy difícil. Así que bueno, gracias.
Gracias, Vero. Gracias también por esa presencia sostenida desde la escucha, que es una actividad también intensa. Y con respecto a esto, hay una cuestión. Este es un libro seudónimo de Kierkegaard. Si uno quiere por ahí más la visión directa del autor en su comunicación directa, están los discursos edificantes, donde ahí sí trabaja directamente sobre textos bíblicos, son todos esos sermones que no pudo decir porque no se dedicó al pastorado. Predicó muy pocas veces. La gente que lo escuchó predicar a Kierkegaard decía que su tono de voz era tan conmovedor. Yo casi lo puedo escuchar cuando lo leo. Pero dicen que hablaba como muy despacito y en las iglesias no había, obviamente, microfonía ni nada que se le parezca. Que había que hacer un gran esfuerzo para escucharlo. Y prestar muchísima atención y que sobre todas las cosas en esos, por ejemplo, uno de los discursos edificantes que llegó a predicar, ahora no me acuerdo si es la pureza del corazón es querer una sola cosa, y la gente quedaba muy conmovida, ¿viste? De escucharlo en su formato de predicador. Pero fue tanta justamente la angustia que le provocaba las contradicciones de la institucionalidad de la iglesia respecto de del propio contenido de lo que la iglesia predicaba, que no pudo, digamos, ser predicador. Y escribió lo que quiso predicar, lo escribió en forma más directa. Ahí hay bastante sobre, por ejemplo, el tema de la salvación o el tema del vínculo con la providencia. Si no lo leíste, creo que sí, vos lo mencionaste, Vero, Los lirios del campo es extraordinario, La pureza de corazón es extraordinario, la de la comunión de los viernes es extraordinario. Los jueves, Rick, están llevando adelante un taller para leer algo respecto de los discursos edificantes donde toma el tema de las mujeres, ¿no, Rick? Sí, estamos leyendo ahí que se llama De la mujer sobre el consuelo y la alegría, que en realidad son 3 discursos edificantes que la traductora Necane Legarreta agrupó porque hablaban de mujeres. No es que Kierkegaard escribió el libro de la mujer sobre el consuelo y la alegría, sino que ella lo tradujo y lo compiló porque eran 3 discursos edificantes donde se hablaban de mujeres. Bien, buenísimo. O sea que nosotros, por lo menos yo me voy a tomar una pausa de los talleres, pero la Biblioteca Kierkegaard sigue ofreciendo los jueves a esta hora, a las 8, talleres para quien se quiera seguir metiendo con este tema. Y también sí, es verdad, la lectura en voz alta y en grupo cambia y ofrece una amplitud también de los sentidos, ¿no? Es otra experiencia de lectura que en contextos tan farragosos colabora muchísimo, ¿no? Colabora muchísimo para el no quedar detenido. Así que bueno, nada, súper agradecido. No sé, Tincho, alguna otra cosa. Contento con esta primera lectura para mí de este texto. Re contento. Así que, y contento también de escucharlos a ustedes y de enterarme un poco detrás de escena de cada uno, de cómo lo fue viviendo, y me quedaba pensando en esto último que decía Verónica bueno, ustedes me acompañaron hasta acá porque, bueno, me da la sensación de esto que solos no podemos, ¿no? Siempre necesitamos a alguien más que nos acompañe, que nos ayude, que nos explique o simplemente que nos estimule leyendo también esto, ¿no? La dimensión de nada, es que solo no podemos hacer nada. Bueno, eso. Bueno, son las 59. Como me gusta ser puntual con estas cosas. Así que bueno,
amigos y amigas, hasta aquí dejamos el encuentro, el corazoncito. Dejamos este encuentro y bueno, hay, como decía Graciano, un montón de talleres en la biblioteca Kierkegaard Argentina para sumarse y tal. Bueno. Gallo, estás muteado. Que cortes la grabación, así se descarga, porque si no se pierde. No te vayas, que se nos va.